Todo era ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso que te consume, es un cáncer. Un cáncer que te va minando y te va consumiendo día a día a día y te quita todo. La ilusión, los sueños, te quita la vida. La historia de amor de Isabel nació como tantas otras. Chica conoce chico, se enamoran y comienzan a salir. Pero pronto surgieron los problemas. Desde entonces han pasado 46 años, pero la violencia de género sigue socavando la autonomía de miles de mujeres, cada vez más jóvenes. Psicólogos, educadores y juristas advierten de que hoy en día los adolescentes continúan reproduciendo roles que creíamos superados. Evitarlo pasa por educar en la igualdad, enseñar modelos de amor sin mitos sexistas y dejar de creer en aquellos príncipes azules y rosas princesas. ¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada. Te he escrito y no me respondes. ¿Dónde estás? ¿Con quién? No me gusta que vistas así. Si me quieres, dame la contraseña. ¡Calla! Son nuevas formas de acoso y control a través de las redes sociales que antes no existían. El machismo ha encontrado en la tecnología otra manera de seguir ejerciendo la violencia contra las mujeres. El 29% de las adolescentes españolas reconoce que sus parejas limitan su libertad a través del móvil o internet. Te controla exactamente todo lo que haces o te dice que no vales para nada, psicológicamente te hace polvo. No tienes que tener a nadie controlándote. ¿Y por qué estabas aquí con esta gente y yo no lo sabía y no me lo habías contado? Llega un momento en el que no te das cuenta y hay un problema. Claro. Tienes que decir realmente dónde estás, con quién has estado, mándame una foto, a ver si es verdad. O sea, es por eso, es el mundo virtual, nuestro mundo ahora más real. Buenos días. Buenos días. Son alumnos de cuarto de la ESO que reflexionan sobre los estereotipos machistas en la pareja y las diferentes maneras de vivir el noviazgo. Sin darse cuenta, siguen dibujando al hombre dominante y a la mujer sumisa. Pero no solo en las relaciones de hombre y mujer reproducen estereotipos de género, también en la manera de actuar y de comportarse en diferentes situaciones. ¿Cómo sería para ti correr como una niña? Se perpetúan actitudes, ¿no? Actitudes que ya parecía que se había quitado de nuestro vocabulario y desgraciadamente se sigue pasando. El chico tiene que ser muy fuerte, muy guapo, muy apuesto, muy deportista, el mejor en todo, y la chica tiene que ser muy guapa, perfecta, delgadita, de todo, sí, muy y que le tenga que hacer todo, en plan, sí. Siempre estar para cuando él le necesite. Si empezamos así, mal vamos, volvemos a crear una mujer dependiente del hombre, una mujer para el cuidado de los niños, para el cuidado del hogar, y con muy pocas posibilidades de salir a trabajar y a ser independiente. Todo iba bien hasta que llegó. La realidad se traduce en cifras. El 36% de los jóvenes considera que los celos son una expresión de amor y 1 de cada 5 cree que está bien que los chicos salgan con muchas chicas, pero no al revés. A mí lo que me parece muy gracioso es eso de que yo no puedo salir con mis amigas porque tengo que estar con mi novio, pero mi novio se puede ir con sus amigos y yo me quedo plantada. Si yo digo 1, 2, 3, acción, peleamos como una niña, ¿cómo peleamos? Talleres como este son un buen termómetro para medir el problema de la violencia de género entre los jóvenes. Diferentes estudios insisten en la necesidad de invertir más en programas de prevención porque la cantidad actual es insuficiente. De los 100.000 millones que la Unión Europea dedica a luchar contra esta violencia, apenas un 3% se destina a prevenir. Hay que tener bastante más información para que no pase. Sí, si conciencias antes a la gente, pues luego al ser adultos es más probable que no pase este tipo de cosas como violencia de género y eso.
son pocos talleres. Realmente el género tiene que ser transversal a toda la educación. Si solo damos 2 talleres hoy y mañana y estamos todo el curso sin dar talleres, esto se va a quedar en el olvido. Yo siempre he dicho que un chico de 17 años no solo tiene que estar educado en la igualdad y en el trato con una mujer, sino que tiene que saber que es que empujar a una mujer está penado con penas de 1 año de prisión y que amenazarla tiene aparejada pena de 1 año de prisión. Si no se les educa un poco desde casa y desde el colegio, vamos a tener niños dentro de 10 años que van a seguir siendo unos maltratadores. O sea, yo pienso que tanto la educación en casa como la educación en el colegio es fundamental para que los niños aprendan, o sea, que a una mujer hay que tenerla respeto, no porque sea una mujer, sino porque ante todo somos personas. Beatriz ha tardado en darse cuenta de que la violencia de género no es algo que solo sufran las mujeres mayores, casadas y adultas. Hoy, a sus 27 años, camina sin miedo, sin vergüenza, sentimientos que la han acompañado demasiado tiempo. Salir de esta situación es una tarea complicada para cualquier mujer. De hecho, un número incalculable de ellas no son siquiera conscientes de ser víctimas de este maltrato. Tú tienes una amiga y tú lo detestas enseguida. A tu amiga, ese niño, no, eso como te dice, no, cómo te trata, no. Pero a ti no lo ves. Hasta que, en muchos casos, desgraciadamente, es tarde. No lo ves. No, o mejor dicho, no lo quieres ver. El primer golpe llegó a los 3 meses de conocerse, pero como suele pasar, ella le perdonó, porque las promesas de cambio son una fase más del ciclo de la violencia. Hasta que un día de esos, él, pues, se le fue la mano, entonces ahí ya es cuando digo, aquí he tocado fondo, de aquí ya, la próxima me mata. Como Beatriz, cada día llegan a hospitales y centros de salud mujeres expuestas a una situación de especial vulnerabilidad. Casos que en la mayoría de las ocasiones se intentan ocultar. Detectarlos es la responsabilidad de médicos de urgencias y atención primaria, encargados de enviar un parte de lesiones a los juzgados, quiera o no la víctima. En 2013 se remitieron en España más de 14.000. Habitualmente todos los partes van a un juzgado, al juzgado de violencias, el juzgado quien se encarga de ponerse en contacto con la mujer y la mujer es la que decide o no poner la denuncia. Si en algo coinciden todos los actores implicados es en la necesidad de denunciar ante los primeros síntomas de maltrato. Sin embargo, el miedo, la desconfianza en el sistema judicial, la dependencia económica y emocional o los hijos son motivos para no hacerlo. El Observatorio Nacional contra la Violencia de Género, donde los que miran son los jueces, apunta a que el 80% de las mujeres que sufren maltrato no llegan a denunciarlo nunca. El año pasado, 53 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas y solo 15 habían denunciado. Solamente conocemos el número de víctimas a través de denuncias que se ponen. Es un problema oculto porque la mujer muchas veces no lo dice y porque el profesional no lo detecta. Una orden de alejamiento no deja de ser un simple papel. Una orden de alejamiento a cada mujer maltratada no la ponen policía detrás para que no nos puedan hacer nada. Entonces, ya no es la denuncia, es lo que lleva todo detrás de una denuncia, tanto la familia como los amigos como todo. O sea, no es solo poner una denuncia y ya está, es que no es tan fácil. El sentirse culpable por haber denunciado al padre de tus hijos, eso duele muchísimo, eso es horroroso. Aunque la gente se crea que denunciar tal, no, denunciar a un padre es lo peor que puedes hacer. Isabel paró el reloj de su vida durante los más de 20 años que estuvo casada, a pesar de que reconoce que el control y los celos de su agresor siempre estuvieron presentes. Fue con el nacimiento de su primer hijo cuando llegaron los golpes. Precisamente por los niños y por la posibilidad, aunque remota, de que todo podría mejorar, tardó años en denunciarle. Yo tengo un poema que escribí yo que decía yo que en casa de la maltratada del maltrato nunca se puede hablar. Eso es como un tabú total. Porque ¿a quién le cuentas? Ahora ya sí, pero en aquellos tiempos ¿quién le dices tú que no es que mi marido tal? Y yo fui a casa de su hermano que tiene a tu familia y le dije, además llevaba un ojo morado. Me dijo que era mi problema.
son fantásticos, maravillosos para los demás, excelentes trabajadores, sin ningún tipo de problema, pero claro, en el ámbito privado pueden ser auténticos tiranos con su pareja. Y eso se suele dar, porque dentro de la casa de uno nadie sabe lo que sucede. Y es una pena que a veces se utilice ese tipo de situaciones de dependencia o situaciones emocionales para controlar a lo que más cerca tienes y a lo que se supone más tienes que querer. En la última década, más de 1 millón de mujeres han denunciado ser víctimas de la violencia de género, pero muchas de ellas acabaron retirando la acusación. Este se ha convertido en uno de los grandes problemas al que se enfrentan jueces y fiscales. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma donde más denuncias se retiran. 1 de cada 4 mujeres da marcha atrás. Evidentemente, todo el mundo entenderá que si los hechos ocurren de puertas adentro, normalmente en el interior de un domicilio, sin normalmente presencia de testigos, terceras personas, ni cámaras que lo graben, pues la principal prueba será la propia declaración de la mujer que indica qué ha pasado, cómo ha pasado, cuántas veces ha pasado. Si nos quedamos sin eso, nos quedamos huérfanos de prueba. Es muy frecuente que estas mismas víctimas, cuando la cosa se ha relajado, vuelvan con su pareja o con su marido y pidan o vengan y pidan una retirada de denuncia. Entonces, lo que yo siempre suelo insistir en es que la víctima tiene que venir muy convencida y tiene que venir muy sabiendo, siendo muy consciente de todo lo que va a pasar y de todo lo que conlleva el procedimiento penal. La retirada de denuncias no es la única barrera que se encuentran jueces y fiscales para continuar con los procedimientos judiciales. También lo es que la mujer se niegue a declarar contra su agresor cuando llega el juicio. Es, por ley, un derecho de la víctima de la violencia de género, pero según la Fiscalía genera gran parte de las absoluciones. Yo ahí en el 416 veo un problema para los que, como yo, somos acusadores de agresores de violencia de género, porque cada vez es más amplio el sentido que se da a esa dispensa y es cierto que son muchas las mujeres que, llegados al acto del juicio, se acogen a ese derecho. Yo, como modificar algo, sería por ahí. El Observatorio de la Violencia de Género evidencia por primera vez fallos en la seguridad de las víctimas. 14 de las 15 mujeres asesinadas el año pasado que habían denunciado tenían una valoración policial de riesgo bajo, deficiencias en los cuestionarios a los que responden las mujeres cuando testifican en comisaría, que ahora jueces y gobierno proponen revisar. Sí que es cierto que esa valoración de riesgo se hace con unos ítems predeterminados que ya están configurados, que quizás, pues como indica el observatorio, conviene revisar, porque hay situaciones que nosotros sí vemos en los juzgados que claramente la propia declaración de las partes se denota que hay una situación importante de riesgo y que no sabemos por qué nos viene con una valoración policial de riesgo bajo, incluso no apreciado. El riesgo está cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque la policía está llamando a la víctima, llamando al agresor y valora si no ha habido enfrentamientos, si el agresor no ha vuelto a tener contacto con la víctima, si el agresor ha desaparecido y no le encuentran, el riesgo sube porque no le podemos controlar. Más que importante que es la valoración en bajo, medio, alto o extremo, el valor que yo doy a esa valoración de riesgo policial es el seguimiento que la policía hace de la víctima y del agresor. Cuando una víctima de violencia de género da el paso de contar su historia, es fundamental, dicen los psicólogos, que enfrente tenga una persona de referencia, alguien que la acompañe y le informe durante el largo proceso. Lo importante es que haya una persona, un profesional en el que puedan confiar, al que le puedan contar una sola vez lo que les ocurre, lo que está pasando en su entorno, lo que está viviendo en su propio domicilio, y que este profesional tenga a su alcance todos los elementos y todos los recursos sociales de los que se han puesto en marcha y con los que puede contar para ayudarla. Es un momento muy duro para ellas, suele ser durísimo y un paso que les ha llevado tiempo dar, y tener un apoyo al lado de una persona que conocen y que tienen ya una trayectoria de relación con ella, pues siempre es importante. A lo mejor un poco más de apoyo sí, o sea, una persona ahí de principio al final, incluso no hasta el final, porque esto no es una cosa que se acabe cuando sale el juicio, esto a mí me va a seguir toda mi vida.
El tener una persona que las acompañe y el que las apoye y el que las haga, recuerde, pues vamos aquí a este sitio, vamos al otro sitio, y que realmente se las ahorre el contar las cosas repetidamente, es lo que se dice la victimización secundaria, que es continuamente tener que remover y recordar episodios de violencia, pues eso sí que es fundamental, sí, sería muy bueno. Las mujeres pueden llegar a repetir hasta en 7 ocasiones la versión de los hechos, lo que las hace revivir el dolor y caer en contradicciones. La mujer, por lo tanto, necesita apoyo, acompañamiento, prevención antes, pero una vez que se inicia el proceso judicial es un proceso duro para la propia víctima, hay que tomar las medidas judiciales que garanticen su protección, pero asimismo la víctima tiene que estar acompañada. Porque yo creo que en muchos de los casos esto es lo que falla y ahí sí que se puede incidir. La Junta de Castilla y León está diseñando un modelo de atención integral y coordinado para mujeres que sufren este tipo de maltrato. Policías, jueces, fiscales y trabajadores sociales podrán trabajar en red para acceder a un registro unificado de víctimas de violencia de género. Voy a tener unos datos que muchas veces las partes no me dan y no me dan porque no me lo quieren dar. Entonces, a ese respecto me parece muy interesante el que yo pueda acceder y supongo que lo mismo que me pasa a mí les ocurrirá al resto de agentes que trabajan en la violencia de género. Se trata de que todos los que intervengamos tengamos la mayor información disponible y desde el punto de vista judicial se tenga mayor información, si aún cabe, para que se puedan adoptar las medidas judiciales correspondientes, entre otras cosas, por ejemplo, para que los jueces podamos tener conocimiento a qué recursos asistenciales pueden acceder las víctimas, etcétera, etcétera. Y también es importante para ellas saber que no son compartimentos estancos, sino que es una red, un entramado que las está apoyando en todas las áreas pues de la vida. Todo esto, sin duda, va a aumentar la inmediatez de la respuesta, la eficacia y la proporción de las medidas a las circunstancias personalizadas de cada víctima. El fallo que yo he cometido con mi mujer, me gustaría que ningún hombre lo cometiera, que supiera lo que tiene a su lado. Para mí, es mi vida, tanto ella como mis hijos. Tiene 47 años y desde hace 6 meses acude voluntariamente a terapia por agredir psicológicamente a su mujer. No quiere mostrar su rostro, ni tan siquiera decir su nombre, hasta le cuesta confesarlo en voz alta. Los primeros actos de violencia hacia su mujer intentaban frenar su independencia y cuestionar su autoridad. El hecho de verla atemorizada producía en el agresor una sensación de poder que le satisfacía. Mi mujer para mí antes era como un instrumento, una papelera, decir, bueno, estoy casado, tú me haces las labores de casa, atiendes los niños, hacer la comida y punto. No la trataba como la estoy tratando ahora. ¿Qué te ha parecido ese comentario? Para las cosas inútiles siempre ha sido muy buena. En sesiones como esta aprenden a controlar sus emociones, sus impulsos y también su agresividad. Aquí se trabaja con ellos para beneficiarlas a ellas. Es otra forma de luchar contra el maltrato desde la raíz. Estoy de acuerdo con la opinión de dudas que mucha gente pueda tener, porque la gente pueda cambiar de opinión. Los seres humanos cambiamos hasta que nos morimos, y si además, como este elemento es voluntario, es decir, la persona que viene aquí, el hombre, dentro del programa Fénix es voluntario, puede modificar su comportamiento si sabe cómo hacerlo. Lo que pasa es que hay personas que a lo mejor en una primera evaluación o no asumen su responsabilidad, o creen que la responsabilidad es toda de la mujer, o que no vienen muchas veces voluntariamente, sino presionado por una situación o un objetivo diferente, lógicamente les damos como no aptos. Desde hace 9 años, Miguel Ángel intenta rehabilitar a quienes llegan de manera voluntaria, reconociendo que tienen un problema, porque el cambio, asegura, con ayuda es posible. El año pasado trató a una veintena de agresores, la mayoría de ellos con trastornos del control de los impulsos y problemas de relación. Cuando uno no ha recibido a nivel de la infancia ese apego, le es más difícil saber amar. Los menores
que no han tenido la oportunidad de criarse en otro ambiente asumen que eso es lo habitual, lo normal, y se acostumbran por supervivencia. Mamá, solo quiero ser un niño, no quiero tener miedo en casa. Dormir tranquila. En España se estima que 800.000 niños viven en hogares expuestos a esta violencia. Son cifras aproximadas porque ni en las estadísticas ni en los informes aparecen los menores. Ellos son considerados víctimas indirectas a la sombra de otras víctimas, sus propias madres, testigos involuntarios de una violencia que también les agrede. El año pasado, 3 menores murieron por esta causa. De una forma u otra al menor se le protege. De una forma u otra al menor, sea víctima directa o indirecta, se le protege. A lo mejor lo que hay que hacer efectivamente son modificaciones legislativas para que el menor sea considerado directamente víctima del delito, con independencia de que haya sido agredido o no, porque entonces a él llegarían estas otras medidas de protección que llegan a las víctimas directas. Pretender creer que estos niños que están respirando un ambiente de violencia de género sostenida en el tiempo, son ajenos a esta situación, nada les afecta y que no son víctimas de violencia de género, pues creo que es desconocer la realidad. Uno de los grandes errores que percibimos en muchas de las mujeres por proteger a sus hijos es no contarles cómo está siendo su día a día. Entonces, un área importante de trabajo es ese, es decir, no le ocultes la realidad, no seas morbosa, no hay que contarlo todo, pero no le ocultes la realidad. Y si te has separado, papá no está de vacaciones ni trabajando en el extranjero. Nos hemos separado pues porque pasaba esto. Ser testigos de la violencia o simplemente vivir la tensión que se genera en el hogar es un alto precio para niños y niñas cuya personalidad se está forjando e incide directamente en el desarrollo emocional, psicológico y hasta físico del menor. No tienen seguridad personal, la idea sobre sí mismos, el autoconcepto también está tocada. Suele haber áreas primarias afectadas como el sueño, la alimentación, el descanso, y luego pues observamos que este tipo de crianza ha afectado a sus relaciones escolares, a sus relaciones sociales, a su rendimiento académico. El maltrato llegó a la vida de Isabel sin darse cuenta. Hoy todavía no ha sido capaz de superar lo vivido, entre otras cosas porque la patria potestad de sus hijos siempre fue compartida con su maltratador. Él estaba siempre en contacto y luego como tenías que darle a los hijos, porque los hijos, la patria potestad era compartida, entonces él tenía que ver a sus hijos cuando le daba la gana. Darle la pensión no, pero verles cuando le apetecía. El 97% de los hombres con orden de alejamiento por violencia machista obtiene en los juzgados un régimen de visitas a sus hijos. Sin embargo, juristas y psicólogos advierten de que muchos de esos encuentros también conllevan riesgos para los menores. Nos va a costar muchos años cambiar la mentalidad de que lo mejor para un niño es estar con su madre y con su padre. Pero deberíamos añadir la coletilla de cuando su padre y su madre ejercen como buenos padres y madres. No se pueden solicitar, como de hecho en muchos casos se están solicitando, medidas estandarizadas, como si fuesen familias ordinarias y al uso, y pretender que aquí no pasa nada, y solicitar los fines de semana alternos, 2 días entre semana, mitad de vacaciones, como si nada pasase. No miro la vida como decir, joder, hasta aquí he llegado a mi vida, ya tengo una edad. No, los años no se cumplen, se tienen. Y yo desde luego pienso tener muchísimas cosas que hacer todavía. Solo se le está juzgando por una noche. Yo he sufrido 1 año maltrato, no una noche, 1 año. Entonces, pero bueno, yo soy feliz, estoy a gusto, me siento muy orgullosa y estoy bien con mi pareja, estoy muy bien con mi familia. Y es lo que vale, al fin y al cabo es lo que vale, que yo esté bien. La ley contra la violencia de género convirtió en asuntos de interés general lo que antes eran secretos de alcoba. Avances legales y económicos que, sin embargo, no han logrado reducir el número de víctimas. Algunas, ni tan siquiera hoy, son capaces de identificar qué es maltrato ni dónde empieza.
Educar e implicar a la sociedad es imprescindible para romper el silencio que nos convierte, sin saberlo, en cómplices de la violencia de género.